Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un texto del Nuevo Testamento, curtito, pero muy intenso, la Epístola de Judas. Hola, ¿qué tal? Sí, es una carta breve, pero con una carga tremenda. Para entenderla mejor, vamos a leer partes directamente de la versión Dios habla hoy. Y también nos apoyaremos en un análisis de Rodrigo Montoya de vidaconvocación.com. Se llama Lucha y discernimiento, la Epístola de Judas. Creo que nos va a ayudar a ordenar las ideas. Exacto. La idea es justamente esa, desentrañar el mensaje principal, ¿no? Ver cuáles son sus advertencias más, digamos, urgentes, qué verdades de fe presenta y, bueno, qué nos dice hoy. Es un llamado fuerte a estar alertas espiritualmente. Muy fuerte, sí. De hecho, el mismo Judas lo dice casi al empezar en el versículo 3. A ver, dice: Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Ajá. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. O sea, no es un saludo nomás, arranca pidiendo lucha. Es que la situación lo ameritaba, claramente. Vayamos viendo por qué. Perfecto. Mencionamos el análisis de Rodrigo Montoya. Nos va a servir para entender el propósito espiritual de este libro. Cómo se presenta Judas al inicio de esta carta tan directa. Bueno, empieza con bastante humildad, Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Se identifica como siervo primero que nada y luego aclara a quien escribe, a los que Dios el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. Fíjate, se identifica como hermano de Santiago, que era una figura muy importante. Eso le da cierta autoridad, ¿no? Asegura a sus lectores que están seguros en Dios, que son amados y protegidos, justo antes de lanzar todas las advertencias. Como que establece una base de seguridad primero. Tiene sentido. Y el análisis que estamos siguiendo, el de Montoya, dice que, aunque sea corta, la carta es estratégicamente importante. No es una carta de ánimo cualquiera. No, para nada. La idea central, y el análisis lo remarca bien, es un llamado a defender activamente la fe. Pero lo clave es esto. La amenaza no venía de afuera principalmente. Era interna. Era interna. Ya había gente metida dentro de la comunidad que estaba causando problemas graves, enseñando cosas raras, viviendo de forma contraria a la fe. Por eso la urgencia. Judas sintió que tenía que cambiar de tema, dejarlo de la salvación común para otro momento y ¡pum!, abordar esta crisis. Una amenaza interna. Suena complicado. Judas es muy franco al respecto, ¿no? Habla de ciertas personas. ¿Qué dice de ellas? ¿Quiénes son estos personajes problemáticos? Sí, los describe sin anestesia. Dice que son hombres malvados que se metieron por medio de engaños. Fíjate qué fuerte. Y tanto el texto de Judas como el análisis coinciden en varios puntos clave para identificarlos. A ver. Primero, y esto es central, le dan la vuelta a la gracia de Dios. Judas dice que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. O sea, usan la misericordia de Dios como si fuera un permiso para pecar. ¡Wow! Eso es retorcerlo todo. Exacto. El análisis lo llama transformar la libertad en libertinaje. Y esto va de la mano con el segundo punto. Niegan la autoridad. ¿Cómo así? El texto dice clarito: niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Y más adelante que rechazan la autoridad del Señor. No es solo que enseñen mal, es que viven desafiando la autoridad de Cristo y probablemente de los líderes puestos por Dios. Es una rebelión doctrinal y práctica. Y supongo que sus motivaciones no eran muy santas. Para nada. El tercer rasgo que se ve es el egoísmo puro. Judas los llama pastores que cuidan solamente de sí mismos. El análisis lo llama autocomplacencia. O sea, usan su posición, su influencia, no para cuidar a la gente, sino para su propio beneficio, su comodidad, su bolsillo quizás. Líderes interesados solo en ellos mismos. ¡Qué peligroso! Y Judas usa unas imágenes, unas metáforas muy gráficas, muy crudas para describirlos. Sí, son tremendas. Revelan su vacío espiritual y el peligro que representan. El análisis las destaca y las leemos ahí en Judas, versículos 12 y 13. Dice que son nubes sin agua llevadas por el viento. Prometen mucho, parecen importantes, pero no dan nada de sustancia espiritual. Vacías. Entiendo. Luego,
Árboles que no dan fruto, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Tienen apariencia de vida, quizás hasta un título, pero están muertos por dentro, sin fruto para Dios. 2 veces muertos. Qué fuerte. Tremendo. ¿Qué más? Violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. O sea, generan caos, desorden, y lo único que producen es escándalo, vergüenza pública por su conducta. Y la última, estrellas que han perdido su rumbo. Estaban para guiar, para brillar, pero se desviaron totalmente. Y su destino, dice Judas, es la más densa oscuridad para siempre. Son advertencias muy serias sobre quiénes son y a dónde van. Además de todo esto, parece que también generaban conflicto, ¿no? Divisiones. Definitivamente Judas los llama los que causan divisiones. Y añade más detalles. De todo se quejan, todo lo critican. Conocemos gente así. Uf, sí. Hablan con jactancia, o sea, se creen mucho. Y, por otro lado, adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Son murmuradores, criticones, siempre insatisfechos, pero si les conviene, te adulan para sacar algo. ¡Qué perfil! Y Judas da el diagnóstico final, la raíz del problema. Actúan así porque siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Operan desde la carne, no desde el Espíritu. Por eso el fruto es división y conflicto. Queda clarísimo el peligro. Y para que nadie dude de que esto va en serio, Judas no se queda ahí. Trae a colación ejemplos históricos, eventos del pasado. Exacto. Usa figuras y hechos del Antiguo Testamento como advertencias. Quiere dejar sentado que Dios sí juzga. Juzga la incredulidad, la inmoralidad, la rebelión. El análisis de Montoya resalta 3 ejemplos principales que están en Judas 1, versículos 5 al 7. ¿Cuáles son? Primero, los israelitas incrédulos. Les recuerda, Dios los sacó de Egipto, sí, pero después destruyó a los que no creyeron. La liberación pasada no te da un cheque en blanco si abandonas la fe. Qué importante recordatorio. La fe es de hoy, no solo de ayer. Justamente. El segundo ejemplo, los ángeles caídos. Menciona a esos ángeles que no conservaron su debido puesto. ¿Y qué pasó? Dios los tiene guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Nadie, ni los ángeles, está por encima de la autoridad de Dios. La rebelión tiene consecuencias. Y el tercer ejemplo conecta mucho con la inmoralidad que describías antes, ¿no? Sí, Sodoma y Gomorra. Dice que se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Y por eso sufren el castigo del fuego eterno, puesto como advertencia para todos. Un cuadro clarísimo del juicio divino sobre la inmoralidad sexual y la perversión. Además de esos 3 grandes ejemplos, menciona específicamente a Caín, a Balaam y a Coré. ¿Por qué ellos? Buena pregunta. Judas 1:11 los usa como si fueran modelos, arquetipos, de las actitudes de estos falsos maestros. Dice, hay de ellos, y explica, pues han seguido el camino de Caín. ¿El odio, la envidia? Exacto, la violencia contra el hermano. Luego, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ese es el camino de la codicia, de usar el ministerio o los dones para ganar plata, corrompiendo la verdad por dinero. Peligroso. Y finalmente, y perecieron en la rebelión de Coré. Ese es el desafío directo a la autoridad puesta por Dios, la búsqueda de poder y posición que no les correspondía. Cada nombre es como una faceta del carácter de estos infiltrados. Qué manera de conectar los puntos. Y luego, como un contraste fuerte, menciona al arcángel Miguel. Esa parte siempre me llamó la atención. Es que el contraste es brutal, ¿verdad? Judas 1:9 cuenta que Miguel, discutiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, ni siquiera él se atrevió a insultarlo. Solo dijo, «El Señor te reprenda». Increíble. El arcángel más poderoso muestra respeto a la autoridad final de Dios, incluso con el diablo. Mientras tanto, estos tipos blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice Judas antes. Actúan con una arrogancia tremenda. Es una lección de humildad versus soberbia. Entendido, ya vimos el peligro, quiénes son, las advertencias. Ahora, ¿qué hacer? Porque Judas no solo denuncia, también da instrucciones, ¿no? Una exhortación pastoral clara. Exacto, no los deje en pánico, les da un plan de acción. Primero, les recuerda algo importante. Acuérdense de las palabras que antes les dijeron los apóstoles. Les decían, en los últimos tiempos habrá burladores.
O sea, les dice, miren, esto ya se los habían advertido, no es una sorpresa total. Como diciendo, estén preparados. Eso mismo. Y luego les da mandatos claros, lo que el análisis llama un régimen espiritual. Es como la receta para mantenerse firmes en medio de todo esto. Es un extracto doctrinal de vida práctica. ¿Y cuáles son esos mandatos, esos pilares? Son 4 y están ahí juntitos en los versículos 20 y 21. Primero, el fundamento. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe. La base es la verdad, la doctrina correcta. Hay que seguir construyendo sobre eso. Ok. Segundo, la práctica espiritual. Orando en el Espíritu Santo. No es rezar de memoria. Es una comunicación viva con Dios, guiada por el Espíritu. Ajá. Tercero, la relación con Dios. Consérvense en el amor de Dios. Es mantenerse activamente en esa relación de amor, lo que implica obediencia, comunión. Entiendo. Y cuarto, la esperanza. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tener la mirada puesta en el futuro, en lo que Dios va a hacer, en la vida eterna que viene por su misericordia. Fe, oración, amor y esperanza. Es un llamado a ser muy activos espiritualmente. Nada de pasividad. Nada. Y además de cuidarse a sí mismos, Judas les dice cómo tratar a los demás dentro de la iglesia, sobre todo a los que están siendo afectados por estas ideas raras. Es un llamado a la acción muy específico en los versículos 22 y 23. ¿Cómo es ese trato? Es un trato con mucho discernimiento. Dice, primero, de algunos que dudan, tengan misericordia. ¿Hay gente confundida? Bueno, a ellos con paciencia, con compasión. Bien. Luego, la cosa se pone más seria. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos sugiere una acción más urgente, más decidida, para rescatar a los que están ya en peligro grave. Como una intervención. Algo así. Y finalmente, una tercera forma de actuar. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí es compasión, sí, pero con muchísima cautela. O sea, mostrar misericordia pero cuidándose mucho de no contaminarse con el pecado. Hay que odiar el pecado, incluso lo que lo rodea, mientras se intenta ayudar a la persona. Es un equilibrio difícil. Ese equilibrio entre compasión y firmeza, con temor. Es complejo. Y esto nos lleva a un punto que el análisis de Montoya remarca mucho, ¿verdad? La conexión entre lo de adentro y lo de afuera. Sí, yo creo que es la verdad esencial, el corazón práctico de la carta, y el análisis lo dice muy bien. Defender la verdad allá afuera, en la comunidad, luchar por la fe. Es casi imposible si no cultivas primero tu propia vida con Dios, aquí adentro. O sea, no van separadas. Para nada. Tu capacidad para ver el error, para defender la fe con sabiduría, para mostrar esa compasión con discernimiento, todo eso nace de una relación fuerte y personal con Dios. Una relación alimentada por la fe en la verdad, por la oración en el Espíritu, por mantenerte en su amor. Vigilancia doctrinal y piedad personal van juntas, son dos caras de la misma moneda. Esa conexión es clave. No es solo saber más doctrina, es vivir más cerca de Dios. Ahora, todo esto se escribió hace, muchísimos siglos. ¿Cómo lo aplicamos hoy? ¿Qué relevancia tiene para nosotros? El análisis sugiere que justamente porque Judas habla de tendencias humanas y espirituales que siguen existiendo, el egoísmo, la rebelión, la justificación del pecado, sus advertencias son súper actuales. Podemos usar su descripción como una especie de filtro para discernir hoy, en dos niveles. ¿Cuáles serían? Primero, observar afuera. Aprender a reconocer patrones, ¿no? En líderes, en grupos, en discursos. Patrones que se parezcan a las señales de alerta de Judas. Ese egocentrismo disfrazado, la adulación interesada, la crítica constante que divide en vez de unir. La idea, dice el análisis, no es andar señalando gente, sino evaluar con sabiduría las enseñanzas y los liderazgos usando estos patrones bíblicos como guía. Y luego viene la parte más difícil, supongo. Mirarse a uno mismo. Exacto. El examen interno. Las advertencias de Judas nos invitan a preguntarnos con honestidad, ¿dónde mis propios deseos podrían estar ganándole a la voluntad de Dios? ¿Tiendo a la queja, a la crítica que divide? ¿Cómo estoy practicando esa compasión activa pero prudente? ¿Soy ingenuo o al revés, soy demasiado duro y juzgador? Necesitamos humildad y la ayuda del Espíritu para vernos bien. Aplicar ese discernimiento, esa compasión con temor, eso sí es que es un reto diario. Y nos lleva a pensar en compromisos prácticos. Totalmente.
Siguiendo las exhortaciones de Judas y lo que reflexiona el análisis, podríamos pensar en cosas como, primero, tomarnos en serio el fortalecer nuestra vida espiritual. Entender que la mejor defensa contra el error es una fe viva. Dedicar tiempo a edificar esa fe en la verdad, a orar en el Espíritu, a cuidar nuestra relación de amor con Dios. Priorizar lo personal. Sí. Segundo, practicar el discernimiento en comunidad, pero con sabiduría y amor. Estar atentos a dinámicas raras, divisivas, egocéntricas, pero siempre buscando restaurar, buscando la unidad en la verdad. Fomentar una cultura de edificación, no de crítica destructiva. Y tercero, ejercer esa compasión activa y prudente. Buscar ayudar a los que dudan, intentar rescatar a los que están en peligro, pero hacerlo con cuidado, protegiendo nuestra propia integridad y la de la comunidad. Si tuviéramos que elegir un pasaje, un versículo clave para recordar, para memorizar, que resuma la respuesta del creyente según Judas, ¿cuál sería? Yo creo que Judas 1, versículos 20 y 21 lo clavan. Dicen: pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es verdad, ahí está todo. Sí, resume la base, fe, la práctica, oración, la relación, amor y la mirada al futuro, esperanza. Es como un mini manual de vida espiritual. Es increíble que después de tanta advertencia fuerte, de describir un conflicto tan feo, la carta termine con una nota tan alta, tan llena de confianza en Dios. Totalmente. El final, los versículos 24 y 25, es una doxología, una alabanza a Dios que es de las más hermosas y potentes de la Biblia. Cambia el foco. Ya no es solo nuestra lucha, es el poder de Dios. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Qué promesa! Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El análisis lo subraya. Nuestra perseverancia final no depende solo de cuánto luchemos nosotros, sino del poder de Dios que nos guarda. La seguridad última está en Él. ¡Qué consuelo y qué fuerza nos da eso! Sin duda. Bueno, hemos recorrido la intensidad de Judas. Un llamado urgente a defender la fe, sí, pero también a discernir el error y sobre todo a construir una vida espiritual sólida, personal, como la mejor defensa. Y queda resonando esa conexión vital que mencionamos, la que destaca el análisis de Montoya. La defensa de la verdad afuera y la salud de la comunidad dependen sí o sí de cómo cultivamos nuestra relación personal con Dios adentro. No se pueden separar. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo se ve esa conexión en mi vida diaria? ¿De qué manera el fortalecer mi fe, mi oración, mi amor a Dios, me hace más capaz de discernir lo que pasa a mi alrededor y de actuar con esa mezcla justa de compasión y firmeza que pide Judas? Mucho para reflexionar y llevar a la práctica. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en Judas.